Las crisis políticas son recurrentes en América Latina y estamos precisamente para analizar algunas de ellas. En este caso, vamos a ver cuál es la situación de Brasil, especialmente por los acontecimientos del 8 de enero, cuando se tomaron miles de personas seguidoras de Jair Bolsonaro los tres poderes del Estado en Brasilia. Estamos en Fernando Aguayo, América. Saludos cordiales a todos quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Por las repercusiones de la decisión de la Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga temas del gobierno del señor Guillermo Lasso y porque tienen que pasar algunas etapas para llegar, si finalmente se decide, a un juicio político, entonces vamos a empezar el programa con una entrevista al analista político, el doctor Ramiro Rivera. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo que es un mamotreto jurídico esta decisión de la Comisión Ocasional y que el Pleno no está, digamos, obligado a aceptar, que no es vinculante la decisión de la Comisión. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Mire, Fernando, Ecuador vive una nueva convulsión provocada por una oposición envenenada, brutal, violenta, detrás de la cual está el motor de el caudillo Rafael Correa y imbuidos por el triunfo electoral del 5 de febrero. No hay causal que justifique un nuevo intento de enjuiciamiento al presidente constitucional de la República. Lo que sucede en este momento es un intento de desestabilización de la democracia, de echarlo fuera por la fuerza a Guillermo Lasso para crear el caos y convocar una nueva constituyente con borra y va de nuevo con impunidad. Ese es el afán y el propósito del señor Rafael Correa Delgado. En el fondo de esta lucha está la corrupción que aboga por la impunidad y poderosísimas bandas del narcotráfico que se están tomando el Ecuador. Para que los televidentes tengan una idea, Fernando, de los 400 toneladas de droga que ha decomisado el gobierno del presidente Lasso, a valor del consumo final en las calles de cualquier capital de Europa o de la misma Bélgica o en Bruselas, costaría más que todo el presupuesto general del Estado, que no llega a 40.000 millones de dólares. Este es el cuarto intento de una oposición irracional, insensata, esquizofrénica para derrocar un gobierno constituido. Y eso es muy malo para el Ecuador y también es muy malo para América Latina. Expresidentes de América Latina y de España, alrededor de 25, han pedido que se respete el periodo presidencial del presidente Guillermo Lasso. Esa es una comunicación que provino desde el exterior a través de la Fundación IDEA. Como debe ser, Fernando, como debe ser. Cuando se diseña el sistema presidencial, la limitación del sistema presidencial es un sistema de periodo rígido. Es decir, no tiene puntas de escape. Por eso se creó, por ejemplo, en el Perú, el voto de confianza del Parlamento. En Venezuela, con el chavismo y el chavismo influenciando en la Constitución del 2008 de Correa en el Ecuador, se creó el dispositivo de la disolución de la Asamblea, que es un ingrediente, un dispositivo propio del sistema parlamentario. La pregunta es, ¿por qué no utilizan los sistemas constitucionales? La mayoría ya pretendió destituir al presidente y no tuvo las 2/3 partes de los votos, aunque ante la luz pública se robaron 4 votos de manera electrónica. Con
Con el colapso y el estallido del movimiento indígena y el vandalismo en junio del 2012, el Congreso tuvo otro intento. Un tercer intento inventándose que el presidente no había declarado que tenía empresas offshore en disque países, en paraísos fiscales. Y este es el cuarto intento. Este es un intento forzado, es un intento que rompe el ordenamiento constitucional, porque el afán de ellos es la remoción del presidente Lazo. Pero no hay tipificación. Yo sé, yo sé, Fernando, que a lo largo de América Latina en los últimos 25 años, no menos de 20 presidentes se han visto interrumpidos del mandato. Pero no hay razón para echar de la presidencia a un presidente porque tiene poca credibilidad. Eso no es una causa. De tal manera que este es un intento torpe y salvaje de pretender romper el ordenamiento. Doctor, usted dice que hay una desconexión con el sentido común y la cordura en el manejo de la política ecuatoriana. Ante esa circunstancia, ¿qué le queda al gobierno en estos días para poder salvar precisamente lo que debe ser esa presidencia que debe concluir en 4 años, no en la mitad de periodo? ¿Qué es lo que le queda al presidente Guillermo Lasso y a su gobierno? Primero, defender la legitimidad de su mandato en el ejercicio de la presidencia. Luego, exhortar a la oposición radical que respete los ciclos de la democracia. Porque en democracia, cuando el pueblo ha perdido confianza en un gobernante, tiene que esperar un proceso electoral para que se produzca la alternancia en el poder. Hay que exhortar a eso. Tercero, si quieren utilizar un mecanismo constitucional, vayan por la vía de la revocatoria del mandato cumpliendo todos los procedimientos. Yo creo, Fernando, que esto no va a prosperar, porque menos mal, en la frágil y destruida democracia ecuatoriana, la Corte Constitucional es una reserva de institucionalidad, de ética y de transparencia. Yo confío en que los jueces constitucionales no emitan el dictamen de admisibilidad, sino que la Corte se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. Porque si la Corte dice, admito que venga la admisibilidad y no me he pronunciado por lo de fondo, el problema del Ecuador es que sus actores políticos y la oposición bestializada, anárquica y corrupta no van a respetar el ordenamiento jurídico. Pienso que las 2/3 partes de los votos la van a tener, porque en el Ecuador pesa mucho el resentimiento, el rencor, la política del odio, el canibalismo, el salvajismo trasladado a la política. La política ecuatoriana es tribal. Se parece, yo diría, al patio de un manicomio, porque hay enajenamiento de la realidad, locura demencial y el suicidio a romper el orden constitucional. Entonces, algún momento tenemos que aprender que en democracia hay que respetar los preceptos constitucionales y hay que respetar las reglas sobre las que se erige un sistema republicano y democrático. ¿Se puede llegar a acuerdos a último momento dentro de la Asamblea? A lo mejor un acuerdo entre UNES y el gobierno. Ya se dijo que en otro momento se dio ese acuerdo, por ejemplo, para entregar esas amnistías a quienes fueron revoltosos violentos, estos que destruyeron la ciudad de Quito y que pueden volver a hacerlo. Pero, digamos, se logró precisamente con votos entre votos de Creo y también votos de UNES. ¿Se podría dar una situación así para salvar al gobierno ecuatoriano? Mire, Fernando, aquí hay 2 elementos importantes. El uno, que yo veo muy difícil que la Corte Constitucional emita un dictamen favorable de admisibilidad para el enjuiciamiento del presidente. Veo muy difícil.
La Constitución no lo permite. Las reglas de la Carta Magna son inequívocamente claras. Ese es un elemento, de tal manera que en este manicomio hay un poder del Estado que sí está acuerdo, que está conciliado con la razón, la racionalidad y el imperio del ordenamiento, que es la Corte Constitucional. Vamos ahora a los actores políticos de la oposición enloquecidos. Al único que le interesa el colapso de la democracia es al señor Rafael Correa Delgado. No creo que le interese al Partido Social Cristiano. ¿Sabe por qué, Fernando? Porque si llegamos al límite del colapso, el presidente efectuará el botón rojo de la muerte cruzada. Y en esta circunstancia del Ecuador, el Partido Social Cristiano no va a querer que se lo mida desnudo luego que ha perdido la alcaldía y la prefectura de su fortín en Guayas. Pero una siguiente razón, Fernando. Al interior del movimiento indígena y de Pachacuti hay fricciones, hay fisuras, donde el señor Issa no tiene el control del poder de Pachacuti. Si fuese un proceso eleccionario, el señor Issa no podría ser candidato. Hay otros sectores indígenas que condenan su radicalidad, su desmesura, o sea, su enamoramiento por la violencia y por el colapso y por el estallido. Me parece que van a intentar calentar las calles del 8 de marzo con el pretexto del Día de la Mujer. Yo sería de la opinión de que el gobierno debe permitir toda la manifestación. Y si hay excesos de violencia de los manifestantes, desnudarlo ante el pueblo ecuatoriano, para que no haya pretexto de que la policía, las bombas lacrimógenas, etc. Ellos buscan la violencia. Me parece que mayoritariamente el Ecuador, Fernando, quiere paz. La gente quiere tranquilidad. La gente quiere trabajar. Tenemos un gasto fiscal controlado, un déficit controlado. Las exportaciones van muy bien. La recuperación de la economía va bien. El gobierno tiene que preocuparse con la política social. No puede ser tan ciego, porque el equilibrio fiscal no basta en una sociedad cuando hay desequilibrios de inequidad social y de extrema pobreza. Yo tendría la hipótesis de que esto no va a prosperar. Este es un nuevo intento de complot, de conspiración salvaje contra el ordenamiento constitucional que no va a tener viabilidad. Y que sea esta una lección para que el presidente Lasso se sacuda. Porque me parece que está encapsulado en el palacio sin darse cuenta lo que pasa en el ambiente de la política real y social del Ecuador. Agradecemos al doctor Ramiro Rivera por haber participado con este análisis en nuestro espacio Fernando Aguayo América. Está claro que se tienen que completar varias etapas hasta llegar, si fuere el caso, a un juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Vamos a hacer un corte comercial. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. Verdefruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Just
Estas semillas que ya no son una promesa sino una realidad nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Esta semilla gratuita, certificada y de calidad tienen los rostros de sus familias, de sus sueños, de sus anhelos. En Guayas, el progreso y desarrollo. Va Prefectura del Guayas. Fin de espacio publicitario. Para analizar los últimos acontecimientos en Brasil, tenemos como invitada a la doctora Sandra Quintela. Ella es presidenta del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en Brasil? El año empezó caliente en Brasil, ¿no? Con la posse del presidente Lula, que fue una posse muy simbólica, porque el presidente Lula subiu la rampa com a representação do povo brasileiro, não? Uma mulher negra, indígenas e por aí vai. Umas semanas depois, houve o que passou em Brasília, né? Um ataque terrorista. El 8 de enero. El 8 de enero, exacto. Un ataque terrorista a los tres poderes, al Palacio del Planalto, al Palacio de la Justicia y el Congreso Nacional, la Cámara y el Senado. Una situación que nunca hubiéramos visto ahí antes en la historia de Brasil. Y eso tomó la nación de una manera estarrecedora. La gente se quedó a mirar y casi 96% de la opinión pública rechazó esses actos violentos de vândalos que atuaram de maneira muito precisa. Atuaram, roubaram computadoras, equipos, armas e tudo. Ou seja, sabiam o que estavam fazendo, houve cumplicidade do poder público aí do Distrito Federal, inclusive o governador Ibanez está afastado e seu secretário de Seguridade, que é ex-ministro de Bolsonaro, está preso, Anderson Torres. Anderson Torres, él fue ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro. Él tiene otro cargo y por ese cargo él ha sido detenido. Exato, porque ele é secretário de Seguridade. Ele deveria ter actuado para evitar que esses actos, que a gente houvera llegado muito cerca do Palácio Planalto. Simplesmente, às 11 da noite do dia anterior, se sacou toda a seguridade. Algo muy parecido a lo que sucedió en los Estados Unidos, en Washington, ¿no? Recordamos esas imágenes de aquel momento y un poco las comparamos con la de Brasilia y son bastante similares. Sí, porque era, vamos dizer assim, um crime anunciado. Porque já se sabia que ia passar algo parecido por acá. Mas não se imaginava a dimensão que tomou. Porque em Washington foi o Capitólio. Acá atacaram os três poderes. Y tal vez el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia también. El Palacio de Justicia, el Palacio de Gobierno y el Congreso Nacional. O sea, atacar los tres poderes, o sea, jugaron un poder contra el otro. O sea, uniram os três poderes em contra esses actos vandalismos, entendes? Porque, imagínate, foi um acto de um simbolismo muito forte, porque uma semana antes havíamos tomado posse com o povo indígena, mulher e tudo. Una fiesta por la democracia, el 1 de enero, que es cuando asume el nuevo presidente de la República en Brasil. Exatamente, e uma semana depois, ou seja, sabíamos que ia passar algo parecido com o que passou em Capitólio. Passou. A situação foi dramática. Temos agora mais ou menos 1000 pessoas presas por participar desses actos de terroristas em Brasília. Há mais de 1000 pessoas presas. E hoje o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decidiu que havia um processo ali para que os militares involucrados, porque há participação dos militares nesses actos del 8 de enero, e os militares acá em Brasil são juzgados sempre por lo Tribunal Militar. E hoje, a partir da decisão do Supremo, há possibilidade de los militares serem juzgados por la justiça comum. Antes no había ocurrido esto. Recordemos que Brasil estuvo prácticamente 21 años en dictadura, retornó la democracia en el año 1985 y no ha habido este tipo de juzgamientos a militares por la justicia ordinaria. Nada. Los militares, los torturadores,
todos os cúmplices dessa página terrível de nossa história, uma noite que durou 21 anos de ditadura, nunca foram juzgados. A lei de anistia, que valeu para os presos políticos da esquerda, também valeu para os militares e torturadores. Então a história em Brasil nunca foi passada limpo. Então, agora, a história é uma senhora muito sábia e ela não perdona também, né? Então, vem com muita força agora essa cobrança por olvido de juzgamento, de cobrança mesma por os crimes cometidos durante a ditadura militar. Con el presidente José Sarney no se dio ningún tipo de posibilidades de juzgamiento a los militares que habían estado durante 21 años en el poder. Não, sempre em nome de manter a democracia, sempre em nome de manter a ordem institucional. Acá em Brasil há muito essa cultura, dizer, não, vamos manter a ordem assim, vamos deixar isso acá, vamos deixar quieto, como dissemos acá em português, vamos deixar quieto. E isso passou sempre na nossa história. Então, é uma forma também de lentamente seguirmos, quem sabe, o exemplo de Argentina, o exemplo de Chile, que há juzgado seus ditadores. Videla, por exemplo, morreu preso. Videla. Y fueron juzgados prácticamente todos los jerarcas militares de esa época, luego del golpe de 1976. 76, exatamente, 76. Então, é isso, precisamos, isso que passou. Então, o Brasil, como se está agora? Salimos desse processo de janeiro que deixou muito, nós estarrecidos, todas. Porque não se esperava que fosse da dimensão que fosse. O país está dividido. As armas estão nas mãos do cidadão comum. Passou a hora em Mato Grosso, a gente estava juzgando jogo desses de bilhar, perdeu e se matou 7 pessoas. Então, há uma atmosfera de muita violência. O nível de violência contra as mulheres, os feminicídios cresceram muitíssimo no governo Bolsonaro, né? Os ataques às populações tradicionais, por exemplo, agora houve uma ação muito bem coordenada com relação aos Yanomamis, não? Com relação à situação que estavam vivendo de hambre, com mais de 500 crianças mortas, com mais de milhares de gente subnutrida. O presidente Lula foi hasta o território Yanomami, aí na fronteira com Venezuela, e garantizou toda uma infraestrutura e impediu o acesso ao garimpo, porque a terra Yanomami tem muito ouro de altíssima qualidade. Incluso joalherias muito famosas como a Gaisté e outras tienen el oro de allá. Está dividida la población brasileña por todo lo que ha pasado y se ha radicalizado, si se quiere. ¿Qué va a pasar con el gobierno del presidente Lula da Silva en este tercer periodo cuando no tiene mayoría a nivel legislativo? Mira, a questão também não é solamente que ele não tenha maioria, a questão é que ele é um governo de ampla coalizão. Então, há de todo no governo Lula, há incluso gente, por exemplo, de União Brasil, que é um partido del ex-juez Moro, que puso o presidente na prisão. Então, é parte do governo. Y él está con el gobierno. No él, su partido. Sí, claro. También el vicepresidente Geraldo Almin, que es igualmente no de izquierda. Não, sempre foi do PSDB, né? Que o PSDB deu apoio, por exemplo, ao Bolsonaro, ele terminou seus dias de pior maneira possível. Geraldo Alckmin hoje está no Partido Socialista Brasileiro. Partido Socialdemócrata, ¿no? De Gerardo Almin. Agora, Geraldo Alckmin está no Partido Socialista Brasileiro, PSB. Saiu do PSDB, que é o Partido Social Democrata Brasileiro. E agora virou socialista, vamos ver. Então, o que passa? Então, tem um reto muito grande aí, que é o próprio governo interno, os ministérios, a composição, que é muito ampla. Então, garantizar uma renda, que foi a renda de sua campanha, por exemplo, valorização do salário mínimo, o combate à hambre, política de desenvolvimento com emprego e tudo isso, como a ser com ministros, por exemplo, como a ministra do Planeamento, a Simone Tebet, que é uma pessoa vinculada ao mercado financeiro, ao agronegócio. Como a ser com o agronegócio, por exemplo, que planta destruição e morte, e que tem os setores do agronegócio
que está boicotando de hecho el gobierno de Lula. Entonces hay una gama de... Sumamente difícil lo que usted está aclarando, más allá de mayorías o minorías. Estamos hablando del concepto y lo que son o lo que representan esas personas que ahora son parte del gobierno. Claramente. Entonces, la postura de Lula, últimamente, está más a izquierda de que su propio gobierno. As charlas de Lula, as convocatórias de Lula estão muito mais à esquerda. O discurso do que sua prática não. Posição. Ele tem tentado tensionar, incluso para hacia dentro do governo, para avançar em sua renda, que é sua renda de campanha. Que ele combate a hambre, ele combate a desigualdade e trazer um pouco mais de vida digna para a população brasileira, que está com uma situação tremenda, com mais de 60 milhões de pessoas passando hambre. Vamos a hacer un corte comercial. Efectivamente, se va comprometiendo aún más el presente y el futuro político de Jair Bolsonaro, que se encuentra en los Estados Unidos, porque están presentando varias acusaciones en contra de él. Incluso una de ellas se dice que ha habido algún tipo de persecución y ruptura del sigilo de opositores. Vamos a la pausa, retornamos. Inicio de espacio publicitario. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas y generan miles de empleos en la provincia del Guayas, como la construcción del puente de Colimes, la vía Cerecita Zafando en Guayaquil Rural, la vía Yurima-Jigual de Arriba, incluye el puente sobre el río Cula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salitre y Santa Lucía, Puente Payo, Marcelino Maridueña La Resistencia, Santa Lucía Cabuyal. Sí, es mucho lo que hemos hecho. Son vías, caminos y puentes que hacen de Guayas la provincia imparable. Prefectura del Guayas. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas y generan miles de empleos en la provincia del Guayas. La ampliación a 4 carriles de Yaguachi a 3 postes. La ampliación de los puentes Bulubulu, Estrella y Trovador en la vía Naranjal. Y la ampliación a 6 carriles de la vía La Aurora San Borondón. Sí, es mucho lo que hemos hecho. Son vías, caminos y puentes que hacen de Guayas la provincia imparable. Prefectura del Guayas. Fin de espacio publicitario. Bolsa Familia es el programa estelar del presidente Lula da Silva. Lo instauró en su primera presidencia por el 2003. Esto significa entrega de bonos a las familias pobres. Ahora lo que ha hecho es incrementar el bono a 600 reales. Por el tipo de cambio estaríamos hablando de $120, pero ha dicho que van a llegar a más personas estos bonos. Agradecemos la participación de la doctora Sandra Quintela en el análisis de hoy sobre la realidad política de Brasil en la actualidad. La próxima semana vamos a estar en el Perú, ese país que aún tiene una consistente economía, esto es, crecimiento en ese país. No se resiente la economía cuando hay una convulsión política. Esta que ha dejado prácticamente a 5 o 6 presidentes fuera del sillón presidencial y varios de ellos con órdenes de prisión, presos en unos casos y procesados en otros. Vamos a presentar, les digo, un análisis del Perú. Atentos la próxima semana en Fernando Aguayo América. Tienen una cita a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Verdaderamente cuando uno se encuentra pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene su que si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de